¿Alguna vez has tenido un día terrible y pensaste que las cosas no podían empeorar? Los campesinos medievales querrían tener una conversación contigo sobre eso. En aquellos tiempos cuando los reyes gobernaban las tierras y los dragones llenaban los libros de cuentos. La gente común vivía vidas tan desafiantes y extraordinarias que harían que tu peor día pareciera unas vacaciones de lujo. Imagina vivir en una época donde aproximadamente el 90% de las personas no tenían las cosas básicas que damos por sentado, sin electricidad, sin agua corriente y definitivamente sin servicio de entrega de comida cuando estás demasiado cansado para cocinar. Tu familia y lo que pudieras cultivar o intercambiar en estas personas probablemente eran más resistentes que cualquier entusiasta del gimnasio que puedas conocer. Hoy mientras nosotros estamos ocupados contando pasos en nuestros rastreadores de ejercicio, ellos estaban obteniendo un entrenamiento corporal completo y natural todos los días, quisieran o no. Y créeme, no había ningún batido de proteínas esperándolos después de su rutina. Pero, a pesar de tener lo que consideramos una vida bastante dura, los campesinos medievales no se quedaban sentados sintiéndose mal por sí mismos. Creaban su propia diversión, construían comunidades muy unidas y probablemente tenían mejores vidas sociales que algunos de nosotros, personas modernas, que pasamos nuestras tardes navegando por las redes sociales. ¿Cuándo fue la última vez que todo tu vecindario se reunió para un banquete? Y no, pedir de la misma aplicación de entrega no cuenta. La vida no era fácil, pero estas personas eran increíblemente ingeniosas. Tenían que serlo. Cuando vives en un mundo sin tiendas de conveniencia o compras en línea, aprendes a arreglártelas con lo que tienes. Es como un modo de supervivencia extrema, pero en lugar de durar unos pocos días, como esos programas de televisión, esta era toda su vida. Ahora que hemos establecido lo dura que era la vida de los campesinos medievales, déjame contarte sobre su trabajo real, y vaya que trabajaban. El día comenzaba antes del amanecer, lo cual en invierno no estaba tan mal, alrededor de las 7 de la mañana. Pero en verano estamos hablando de despertarse a las 4 de la mañana. Y pensabas que tu alarma matutina era brutal. El horario de trabajo de un campesino medieval haría que los trabajos más duros de hoy parecieran vacaciones. No hacían solo un trabajo. Tenían que ser agricultores, carpinteros, pastores y herreros. Todo en uno. ¿Conoces ese dicho de que alguien sabe de todo, pero no es experto en nada? Bueno, estas personas lo inventaron porque si no sabían cómo hacer algo, más valía que aprendieran rápido o pasarían hambre. El año agrícola se dividía en tareas específicas que tenían que hacerse en el momento exacto. La primavera significaba arar. Y no estamos hablando de sentarse en un tractor con aire acondicionado aquí. 2 bueyes tiraban de un arado de madera pesado, mientras el campesino tenía que usar toda su fuerza para mantenerlo recto y a la profundidad correcta. Dato curioso, se necesitaban unos 8 bueyes para arar un acre de suelo pesado en un día. Si perdías un buey, estabas en serios problemas. Algo así como perder tu coche y tu trabajo al mismo tiempo. El verano traía sus propios desafíos. Desde el amanecer hasta el atardecer, los campesinos estaban en los campos quitando malezas, porque un parche de malezas podría arruinar toda una cosecha. Tampoco tenían herbicidas sofisticados, solo sus manos y tal vez una herramienta simple. Cada maleza tenía que ser arrancada a mano. Me duele la espalda solo de pensarlo, y no olvidemos la batalla constante contra las plagas. Sin pesticidas significaba que tenías que ser creativo. Algunos campesinos realmente contrataban niños para correr por los campos haciendo ruido, para espantar a los pájaros. Probablemente era el equivalente medieval de un trabajo de verano, excepto que en lugar de voltear hamburguesas, estabas corriendo gritándole a los cuervos. Pero los campesinos medievales realmente inventaron muchas de las técnicas agrícolas que todavía usamos hoy. Descubrieron la rotación de cultivos mucho antes de que los científicos pudieran explicar por qué funcionaba. Plantarían trigo un año, luego cebada, luego dejarían el campo vacío, llamado barbecho, para que se recuperara. Era como si fueran los científicos agrícolas originales, solo que sin las batas de laboratorio y los portapapeles. El otoño era tiempo de cosecha, y aquí es cuando las cosas se ponían realmente intensas. Cada persona capaz en el pueblo estaría en los campos compitiendo contra el tiempo y el clima para traer las cosechas. Usaban hoces para cortar el grano, básicamente una hoja curva que tenías que balancear correctamente o terminarías con más cortes que trigo. Cosechado. En los estudios muestran que un buen cosechador podía cortar aproximadamente un acre de trigo en un día.
pero tenían que hacer unas 15.000 cortes individuales para hacerlo. Habla de lesión por movimiento repetitivo. Los arqueólogos han descubierto que la mayoría de los campesinos medievales tenían artritis a los 30 y tantos años. No es de extrañar. Básicamente estaban haciendo ejercicio intenso desde los 6 años. El invierno no era exactamente tiempo de descanso tampoco. Esta era la época cuando los campesinos tenían que reparar todo lo que se había roto durante el año en herramientas, edificios, cercas. También tenían que cuidar a los animales, lo que significaba caminar por la nieve para alimentarlos y limpiar. Además, este era el momento principal para el trabajo interior, como hilar lana, hacer velas y reparar ropa. Un invierno medieval era básicamente un largo proyecto de mejora del hogar, menos los útiles tutoriales de YouTube. Y ni me hagas empezar sobre la alegría de trillar grano en interiores durante el invierno. Imagina golpear trigo con un palo durante horas en un granero mal ventilado. Es como el peor círculo de tambores del mundo. Algo que podría sorprenderte es que los campesinos medievales realmente tenían más días de vacaciones que la mayoría de nosotros ahora. La iglesia aplicaba numerosos días santos cuando el trabajo estaba prohibido. Algunos historiadores estiman que tenían alrededor de 150 días libres al año. Lo inteligente sobre el trabajo medieval era lo comunal que era. Todos ayudaban durante los tiempos ocupados y desarrollaron un sistema complejo de ayuda mutua. Si el buey de tu vecino moría, le prestarías el tuyo sabiendo que harían lo mismo por ti. Era como una versión temprana de seguridad social, solo que con más estiércol y menos papeleo. En estudios recientes de registros de pueblos medievales muestran que estas redes informales de apoyo eran increíblemente efectivas. Los pueblos que practicaban una cooperación fuerte tenían más probabilidades de sobrevivir a hambrunas y dificultades económicas. Y no olvidemos las habilidades especializadas que muchos campesinos desarrollaron. Algunos se convirtieron en expertos en oficios específicos como apicultura, elaboración de cerveza o herrería. Estos no eran solo pasatiempos, eran servicios esenciales que podían significar la diferencia entre tener suficiente para intercambiar por necesidades o quedarse sin nada. Estima que un herrero medieval hábil podía hacer hasta 100 clavos en un día, lo que no suena impresionante, hasta que te das cuenta de que cada uno estaba hecho a mano. Después de todo este trabajo agotador, pensarías que estas personas al menos podrían disfrutar de una comida abundante. Bueno, sobre eso, el campesino medieval promedio comía alrededor de 2.000 a 3.000 calorías por día, lo que suena bastante bien hasta que te das cuenta de que, básicamente, estaban haciendo ejercicio intensivo, desde el amanecer hasta el anochecer. El pan era su alimento principal. Estamos hablando de 2 a 3 libras de pan todos los días. Pero este no era tu elegante pan artesanal de masa madre de tiendas exclusivas. El pan medieval a menudo contenía pedazos de arena y grava de las piedras de molino usadas para moler el grano. Con el tiempo, esto realmente desgastaría sus dientes. Habla de una razón real para necesitar un dentista. La bebida más común era algo llamado cerveza pequeña. Era una cerveza débil con bajo contenido de alcohol que todos, incluyendo niños, bebían en lugar de agua. ¿Por qué? Porque el agua a menudo estaba contaminada y el proceso de elaboración hacía que la cerveza fuera más segura para beber. Así es, en tiempos medievales, la cerveza era literalmente más segura que el agua. Finalmente, un hecho histórico que puedes usar para justificar tus hábitos de bebida. La dieta medieval siguió una jerarquía estricta. Los mejores cortes de carne iban a los nobles, mientras que los campesinos obtenían lo que quedaba. Generalmente las partes que hoy tiramos o damos a las mascotas. Comían mucho potaje, una sopa espesa hecha de guisantes, frijoles y cualquier verdura que pudieran cultivar. Era básicamente la versión medieval de echar todo en una olla y esperar lo mejor. A veces era tan espeso que podías parar tu cuchara. Los campesinos medievales comerían esto durante días, a veces semanas, agregando nuevos ingredientes según los conseguían. Era como la situación de sobras que dura más tiempo en el mundo. Durante los buenos tiempos, los campesinos podrían llegar a comer tocino o cerdo salado. La carne fresca era rara, tal vez unas pocas veces al año durante festivales. ¿Puedes imaginar ahorrar todo el año solo para tener una pieza decente de carne? Es como esperar el Viernes Negro, excepto que en lugar de conseguir una nueva televisión, estás esperando un pedazo de pollo. Cuando conseguían carne, usaban absolutamente todo, desde el hocico hasta la cola. Incluso tenían un dicho: usas todo excepto el chillido. Suena como si hubieran inventado el movimiento original de cero desperdicio, pero
Los campesinos medievales eran realmente inteligentes con la conservación de alimentos. Tenían que serlo en una mala cosecha. Podría significar hambruna. Tiso, técnicas increíbles para ahumar, salar y fermentar alimentos. Podían mantener el repollo comestible durante el invierno, convirtiéndolo en chucrut. Secaban guisantes y frijoles hasta que estaban duros como rocas, literalmente. Los arqueólogos a veces los encuentran y aún pueden identificar las especies. Algunos de estos alimentos conservados durarían años, lo que hace que nuestra obsesión moderna con las fechas de vencimiento parezca un poco tonta durante las hambrunas, que ocurrían aproximadamente una vez por generación. Las cosas se ponían realmente desesperantes. Los registros históricos muestran personas comiendo corteza, arcilla e incluso zapatos de cuero. Hay un registro de la Gran Hambruna de 1315 a 1317, donde personas fueron atrapadas, robando masas sin hornear de panaderías, porque no podían esperar a que se cocinara. Eso es lo que yo llamo hambre extrema. Los investigadores estiman que durante hambrunas severas, hasta el 15% de la población podría morir. Estos no eran solo estadísticas, eran personas reales tomando decisiones imposibles sobre quién conseguía comer. La iglesia complicaba aún más las cosas declarando ciertos días como días de pescado cuando no se permitía la carne. Pero como la mayoría de los campesinos vivían lejos de la costa, su pescado podría ser cola de castor o gansos barnacla, porque aparentemente las autoridades religiosas medievales decidieron que estos contaban como pescado. Supongo que si entrecierras los ojos realmente fuerte y usas tu imaginación. Esto llevó a algunos hechos alternativos, bastante creativos, sobre animales. Había debates académicos reales sobre si los gansos barnacla crecían en árboles. Alerta de spoiler, no lo hacen. Hablando de religión afectando la comida. El calendario medieval estaba lleno de días de ayuno. Hasta 150 por año. En estos días solo podías comer una comida, y a menudo no podías comer productos animales. Pero las personas medievales se pusieron creativas con las reglas. Hicieron leche de almendra para reemplazar los lácteos y crearon elaborados huevos falsos de almendras molidas y especias. Básicamente estaban inventando alternativas veganas medievales. Algunas de estas recetas han sobrevivido, y los historiadores de alimentos modernos dicen que en realidad son bastante sabrosas, aunque tal vez no valgan el esfuerzo de moler cientos de almendras a mano. El análisis de huesos medievales muestra que los niños campesinos a menudo dejaban de crecer durante varios años, durante las hambrunas. Cuando la comida volvía a estar disponible, comenzarían a crecer de nuevo. Sus huesos literalmente cuentan la historia de banquete y hambruna. Los científicos pueden realmente ver estas paradas de crecimiento en los huesos como anillos en un árbol. Estudios recientes sugieren que los campesinos medievales eran varias pulgadas más bajos que nosotros hoy, en gran parte debido a la desnutrición infantil y el trabajo duro sin fin, en las raras ocasiones cuando la comida era abundante. Los campesinos medievales realmente sabían cómo celebrar. Los festivales de cosecha podían durar días con todos trayendo cualquier comida que pudieran compartir. Era como una cena de plato compartido, excepto que todos estaban realmente agradecidos por la comida. Estos días de fiesta eran puntos brillantes raros en una existencia dietética que de otro modo era desafiante. Después de un largo día de trabajo comiendo su potaje. Bueno, hablemos de lo que estas personas llamaban hogar. Y créeme, no era exactamente material para programas de casas. En tiempos medievales, el concepto de hogar, dulce hogar, tomó un significado completamente diferente. ¿Has escuchado a alguien quejarse de que su apartamento de un dormitorio es demasiado pequeño? Bueno, los campesinos medievales se reirían mucho de eso. Sus hogares hacían que las casas pequeñas modernas parecieran mansiones de lujo a la casa campesina. Promedio tenía unos 400 pies cuadrados. Eso es más pequeño que la mayoría de garajes para 2 autos hoy. Y adivina qué, toda la familia vivía allí, junto con sus pollos y otros animales pequeños. Habla de una versión temprana de un zoológico de mascotas. La construcción de estas casas era interesante, por decirlo menos. La mayoría se construían usando una técnica llamada baharek. El baharek era un montón de palos tejidos juntos como una canasta gigante, y el barro era una mezcla de lodo, paja y excremento, animal que se untaba por todo el baharek. En cuando se secaba, se volvía sorprendentemente fuerte. Experimentos arqueológicos recientes han mostrado que estas paredes podían durar hasta 50 años si se mantenían adecuadamente. No está mal para barro y excremento. Y la mejor parte es que si una pared
comenzaba a desmoronarse, simplemente podías aplicar más barro. Era como un relleno medieval. Alrededor del 90% de las casas campesinas tenían pisos de tierra. Esparcían juncos frescos en el piso y agregaban hierbas para que oliera. Mejoran estos juncos, se quedaban allí durante meses, recogiendo pedazos de comida, suciedad y quién sabe qué más. Cuando se volvían demasiado asquerosos, simplemente agregaban una capa encima. Era como tener una pila de compost justo en tu sala de estar. Algunos arqueólogos han encontrado realmente capas de pisos de casas medievales de hasta 6 pulgadas de profundidad, cada capa contando su propia historia, sobre lo que la familia comía y cómo vivía en el techo. Típicamente estaba hecho de paja, con hasta 2 pies de grosor. Era bastante bueno manteniendo fuera la lluvia, pero también era un hogar favorito para ratas, ratones y insectos. Los campesinos medievales básicamente tenían todo un ecosistema viviendo sobre sus cabezas. El humo de su fuego tenía que encontrar su salida a través de la paja, ya que las chimeneas eran un lujo que la mayoría no podía permitirse. Esto realmente tenía un beneficio en el humo. Ayudaría a preservar la paja y mantener alejados algunos de los bichos. Los científicos modernos han descubierto que este tratamiento con humo realmente creó un insecticida natural que ayudó a que la paja durara más. Las ventanas, más bien agujeros de viento, la mayoría de las casas campesinas no tenían vidrio en sus ventanas. El vidrio era súper caro. En su lugar, usaban postigos de madera o pergamino aceitado para mantener fuera el clima. Durante el invierno, rellenaban los agujeros con paja o ropa vieja. A la luz, era proporcionada por luces de juncos secos sumergidos en grasa animal. Daban aproximadamente tanta luz como una vela de cumpleaños, lo que significaba que una vez que oscurecía, prácticamente tenías que irte a la cama. Experimentos recientes de historiadores mostraron que una casa medieval típica por la noche tenía aproximadamente una centésima parte del nivel de luz de un hogar moderno. El mobiliario era mínimo. La mayoría de las familias tenían una mesa, tal vez un par de bancos y un cofre para guardar sus pocas pertenencias preciosas. Las camas, esas eran un lujo. La mayoría de las personas dormían en colchones rellenos de paja directamente en el piso, y se vuelve acogedor cuando todos duermen juntos para calentarse. Toda la familia más cualquier visitante se acurrucarían juntos durante las noches frías. Los registros de algunas propiedades muestran que incluso los campesinos relativamente acomodados podrían poseer solo muebles por valor de unos pocos peniques, aproximadamente el equivalente a $100 hoy. Uno de los descubrimientos más interesantes de las excavaciones arqueológicas es el muladar. Esa es una palabra elegante para el basurero medieval. Cada casa tenía uno, generalmente, justo afuera de la puerta. Los científicos han encontrado todo, desde cerámica rota hasta huesos de animales, hasta monedas perdidas en estos muladares. Es como una cápsula del tiempo medieval. Un arqueólogo encontró un par perfectamente conservado de zuecos de madera medievales en un muladar. Resulta que la moda medieval no era tan diferente de los zapatos de moda de hoy. La disposición de los pueblos campesinos realmente era bastante inteligente. Las casas generalmente se construían cerca unas de otras, creando un verdadero sentido de comunidad. La mayoría de los pueblos tenían un verde central donde los animales podían pastar y los niños podían jugar. Estudios recientes de diseños de pueblos muestran que a menudo se diseñaban para maximizar la luz solar y minimizar la exposición al viento. Estas personas sabían una o dos cosas sobre eficiencia energética. En los estudios arqueológicos han revelado que muchos pueblos se construían en pendientes ligeras, con canales de drenaje cuidadosamente planificados para prevenir inundaciones. Planificación urbana medieval en su máxima expresión. Pero vivir en estos cuartos cercanos significaba que todos conocían los asuntos de todos los demás. La privacidad no era realmente un concepto medieval. Probablemente podías escuchar toda la discusión de tus vecinos sobre de quién era el turno de limpiar el corral comunal de cerdos. Hablando de eso, muchos pueblos tenían instalaciones compartidas como hornos de hornear y corrales de animales. Los registros judiciales de la época están llenos de disputas divertidas entre vecinos sobre todo, desde pollos vagabundos hasta árboles que cuelgan. Algunas cosas nunca cambian. Y hablemos del mantenimiento del hogar. Era un trabajo que nunca terminaba. La paja necesitaba reparación regular. Las paredes de barro necesitaban parches. Y ni me hagas empezar sobre el olor. Pero la mayoría de las reparaciones eran eventos comunitarios. Cuando el techo de alguien necesitaba arreglo,
todo el pueblo ayudaría. Era como una versión medieval de construir un granero, completa con comida y bebida, compartidas para celebrar el trabajo. Con las casas, siendo lo que eran, no es de extrañar que las personas pasaran tanto tiempo afuera, pero salir afuera significaba lidiar con un mundo completamente diferente de reglas y leyes que podrían hacer que el acuerdo de asociación de propietarios, más complicado de hoy, parezca simple. El sistema feudal no era solo complicado, era como un juego extraño de Simón, dice, donde Simón era tu señor local, y no seguir sus reglas podría costarte mucho más que solo estar fuera. Empecemos con lo básico. Los campesinos medievales básicamente nacían en un servicio de suscripción que no podían cancelar. Desde el momento en que tomaban su primer aliento, le debían a su señor local una parte de todo lo que producían. Y no estamos hablando de un pequeño corte. Los registros muestran que los campesinos tenían que dar hasta el 50% de sus cosechas a su señor. Es como tener un compañero de cuarto realmente exigente, que no vive contigo, pero aún come la mitad de tu comida. Algunas propiedades incluso requerían que los campesinos dieran a su señor la primera hogaza de pan de cada horneada. Habla de tomar la mejor rebanada para ti mismo. A los registros judiciales de la época nos cuentan algunas historias bastante locas. Un campesino fue multado por recolectar cantidades excesivas de leña. Aparentemente, mantenerse demasiado caliente estaba contra las reglas. Otro se metió en problemas por matar un conejo en su propia tierra, porque todos los animales salvajes técnicamente pertenecían al señor. Incluso los peces en los arroyos estaban prohibidos. Los señores medievales eran como ese niño en la escuela que reclamaba la propiedad de todo. Eso es mío, y eso es mío, y sí, eso definitivamente también es mío. Hablando de reglas, los campesinos no podían simplemente levantarse y mudarse cuando quisieran. Estaban literalmente atados a su tierra. Se llamaba estar ligado al suelo. Si querías dejar tu pueblo, necesitabas permiso de tu señor. Algunos registros medievales muestran campesinos teniendo que pagar una tarifa solo para casarse con alguien de otro pueblo. Habla de una escena de citas Karanun, registro de 1293, muestra a un campesino que tuvo que pagar a su señor 2 pollos solo por el permiso de dejar que su hija se casara con alguien del pueblo de al lado. La corte señorial era donde todo el drama local se desarrollaba. Estas no eran tus salas de tribunal modernas elegantes. A menudo se celebraban al aire libre o en el gran salón de la casa señorial. El señor o su administrador se sentaría en juicio sobre todo, desde disputas de propiedad hasta crímenes menores. Un registro judicial de 1320 muestra a un hombre siendo multado por hacer ruido excesivo mientras elaboraba cerveza. Aparentemente, las quejas por ruido medievales ya eran una cosa. Otro muestra a alguien siendo multado por difundir chismes. Ley de difamación medieval en acción. Pero los campesinos realmente tenían algunos derechos legales, incluso si eran bastante básicos. Podían llevar casos a la corte señorial, y algunos registros muestran que a menudo ganaban a los científicos que estudian registros de cortes medievales. Encontraron que aproximadamente el 40% de los casos llevados por campesinos contra sus superiores sociales fueron exitosos. No está mal para un sistema que estaba completamente apilado contra ellos. Los registros judiciales también muestran que las mujeres podían y llevaban casos a la corte. Representaban aproximadamente el 15% de todos los demandantes. En algunas áreas, el sistema de castigo era creativo, por decirlo menos. Las ofensas menores podrían conseguirte una multa, pero las más serias podrían llevarte a las existencias. Básicamente una versión medieval de vergüenza pública. Imagina estar atascado en un marco de madera en la plaza del pueblo mientras tus vecinos te tiraban vegetales podridos. Algunos pueblos incluso tenían un asiento de sumersión para castigar a los alborotadores. Era como un tanque de inmersión medieval, excepto mucho menos divertido y generalmente reservado para mujeres acusadas de ser regañonas a la evidencia arqueológica. Sugiere que algunos de estos dispositivos de castigo eran realmente bastante sofisticados en su construcción. La vida del pueblo vino con su propio conjunto de reglas no escritas también. Se esperaba que todos ayudaran durante el tiempo de cosecha, contribuyeran durante emergencias y participaran en eventos comunitarios. Estudios recientes de registros de pueblos medievales muestran que aquellos que regularmente ayudaban a sus vecinos tenían más probabilidades de recibir ayuda cuando la necesitaban. Una forma temprana de puntuación de crédito social. Uno de los aspectos más extraños era el sistema de clamor y persecución. Si eras testigo de un crimen, estabas legalmente obligado a empezar a gritar sobre ello
y perseguir al criminal. Todos los que te escucharan tenían que unirse. Los red judiciales muestran personas realmente siendo multadas por no participar en estos flash mobs medievales de justicia. En un registro del pueblo, se muestra a un hombre siendo multado 2 peniques, unos $50 en dinero de hoy, por no unirse a una persecución después de escuchar el clamor y la persecución, probablemente el ejercicio perdido más caro de la historia. Las leyes más extrañas a menudo involucraban animales. Si un animal mataba a alguien, podía ser juzgado. Sí, leíste bien. Hay registros reales de cerdos siendo juzgados por asesinato, completos con abogados defensores. Un caso famoso de 1386 involucró a un cerdo que fue vestido con ropa humana para su juicio. Incluso le dieron una pequeña chaqueta, probablemente para hacerlo lucir más respetable en la corte. Estos juicios de animales no eran solo para espectáculo. Se consideraban procedimientos legales serios con registros detallados mantenidos de la evidencia y los veredictos. Hablando de prácticas legales cuestionables, probablemente es un buen momento para hablar sobre la medicina y el cuidado de la salud medievales. Y créeme, desearías tener el sistema de atención médica de hoy después de escuchar esto. Ansí, ¿odias ir al médico ahora? ¿Te habría gustado estar enfermo en tiempos medievales? Su conocimiento médico era una mezcla salvaje de superstición, conjeturas y cosas que suenan como si vinieran de una broma de Halloween que salió mal. Los médicos medievales tenían una cosa real por la sangre, específicamente sacarla de ti. ¿Tienes dolor de cabeza? Vamos a drenar algo de sangre. Dolor de estómago. Más sangrado. ¿Te golpeaste el dedo del pie? Lo adivinaste. Es hora de sacar las sanguijuelas. Estos médicos creían que todas las enfermedades venían de tener demasiado de ciertos fluidos corporales, y el sangrado era su forma favorita de arreglar el equilibrio. Un texto médico recomendaba remover hasta 1,5 litros de sangre a la vez. Eso es como dar 3 donaciones de sangre de una vez. Los registros muestran que algunas personas tenían sangrado hecho mensualmente solo para mantenerse saludables. Pero los campesinos raramente llegaban a ver a estos médicos calificados. En su lugar, confiaban en curanderos locales y herbolarios. Estas personas realmente sabían sus cosas cuando se trataba de plantas. Estudios recientes han mostrado que aproximadamente el 80% de los remedios herbales medievales tenían propiedades medicinales genuinas. El otro 20%, bueno, digamos que comer cerebro de búho en polvo probablemente no curó tu insomnio como afirmaban en un libro médico medieval. Recomendaba curar la calvicie frotando tu cabeza con excremento de pollo de alguna manera. Ese tratamiento no sobrevivió a los tiempos modernos. Algunas de sus curas eran creativas. ¿Tienes dolor de muelas? Trata de besar a un burro. Sí. ¿Ese era un remedio real? ¿Dolor de cabeza? Ata un topo muerto a tu cabeza. Los tratamientos realmente divertidos involucraban usar varios pedazos de animales alrededor de tu cuello. Todo, desde rana seca hasta dientes de zorro. Era como joyería medieval, solo más asquerosa y más olorosa. Los partos eran especialmente peligrosos. Las mujeres medievales tenían aproximadamente una probabilidad de 1 en 5 de morir durante el parto. Las parteras usaban todo tipo de métodos extraños para ayudar, incluyendo hacer que la mujer caminara alrededor de la casa mientras sostenía un huevo de gallina. Aparentemente, esto supuestamente ayudaba con el dolor. Los registros muestran que algunas parteras incluso usaban pedazos de unicornio en polvo, que en realidad era cuerno de narvel molido, y costaba más que el salario de un año de un campesino. Expectativa de vida promedio era de aproximadamente 35 años, pero esto es engañoso. Si lograbas sobrevivir a la infancia y evitar las enfermedades graves, podrías vivir hasta los 60. Los registros de algunas aldeas muestran personas que vivieron hasta los 80, lo que era considerado prácticamente milagroso. La higiene personal era interesante. Los campesinos se bañaban, tal vez una vez al mes, si tenían suerte. Usaban ceniza como jabón, lo que en realidad funcionaba bastante bien para matar gérmenes. Los dientes se limpiaban con paños ásperos y sal, si es que se limpiaban. Los arqueólogos que han examinado cráneos medievales encontraron que muchas personas habían perdido la mayoría de sus dientes para los 40 años. Pero aquí está lo loco. A pesar de toda esta medicina cuestionable, los campesinos medievales desarrollaron una resistencia increíble a las enfermedades. Aquellos que sobrevivían a la infancia tenían sistemas inmunológicos que harían que los atletas modernos se sintieran como debilucho. Constantemente estaban expuestos a gérmenes y bacterias, lo que los hacía sorprendentemente resistentes a muchas enfermedades.
Los estudios de ADN de restos medievales muestran que estas personas tenían variaciones genéticas que les ayudaban a resistir enfermedades como la peste y la viruela. Era como si la selección natural hubiera puesto a toda una generación en un campo de entrenamiento extremo. Y con toda esta charla sobre enfermedad y muerte, probablemente te estés preguntando cómo estas personas encontraban tiempo para divertirse. Bueno, resulta que los campesinos medievales sabían cómo celebrar, y sus fiestas harían que nuestros eventos sociales modernos parecieran aburridos, aun cuando los campesinos medievales decidían festejar. Realmente se desataban. Sus festivales eran eventos épicos que duraban días, con toda la comunidad participando. El festival de cosecha era como el Super Bowl, el 4 de julio y el Año Nuevo, todo enrollado en uno. Todos traían comida, música y sus mejores chistes tenían. Juegos que harían que nuestros deportes modernos parecieran mansos. El fútbol medieval era básicamente una guerra total entre pueblos enteros. Los equipos podían tener cientos de jugadores, y las únicas reglas eran que no podías usar armas afiladas o matar a alguien. Aparte de eso, todo valía. Los registros muestran que algunos de estos juegos duraban días enteros, con pueblos enteros siendo destruidos en el proceso. Los bailes medievales eran eventos sociales enormes. Tenían danzas circulares donde todos se tomaban de las manos y giraban hasta que se mareaban. Era como un mosh pit medieval, pero con más flores en el cabello y menos música fuerte. Los músicos tocaban instrumentos hechos en casa, y todos cantaban canciones que a menudo eran bastante subidas de tono para los estándares de hoy. Y los cuentacuentos eran las estrellas de rock de la época medieval. Viajaban de pueblo en pueblo compartiendo historias épicas de caballeros, dragones, pero también contaban los últimos chismes de otros pueblos, haciéndolos como una versión medieval de las redes sociales. Algunos de estos cuentacuentos eran tan populares que los pueblos enteros planificarían festivales alrededor de sus visitas durante los largos meses de invierno. Los campesinos se reunían en las casas de cada uno para contar historias, jugar juegos simples y trabajar en proyectos comunitarios. Era como una noche de juegos familiar, excepto que todos eran realmente tu familia, o tus vecinos más cercanos pero tal vez lo más impresionante de todo era la resistencia pura de estas personas, a pesar de enfrentar dificultades que harían que nuestros peores días parecieran un picnic. Los campesinos medievales construyeron comunidades fuertes, criaron familias y encontraron formas de reír y celebrar la vida. Vivían en un mundo donde una mala cosecha podría significar hambruna, donde una enfermedad simple podría matarte, y donde no tenías control sobre la mayoría de las circunstancias de tu vida. Pero de alguna manera, encontraron formas de hacer que funcionara. Desarrollaron sistemas de apoyo mutuo, tradiciones que los mantenían conectados, y una resistencia que los ayudaba a sobrevivir a lo que la vida les lanzara. A la próxima vez que pienses que tu vida es dura porque tu Wi-Fi está lento, o tu café no está lo suficientemente caliente, recuerda a los campesinos medievales. Estas personas literalmente inventaron la frase tiempos difíciles, y aún encontraron formas de construir vidas significativas llenas de comunidad, propósito y ocasionalmente fiestas épicas que duraban días. Así que sí, la vida medieval era brutal, pero también era una historia increíble de resistencia humana. Y honestamente, después de aprender sobre todo esto, me siento un poco mal por quejarme de tener que lavar los platos a mano cuando se va la luz. Estos campesinos medievales realmente sabían cómo hacer que las cosas funcionaran, sin importar cuán imposibles parecieran las circunstancias al final. Tal vez la lección más importante de los campesinos medievales no es lo dura que era su vida, sino lo ingeniosos, resistentes y unidos que eran frente a desafíos que habrían quebrado a muchas personas modernas. Realmente eran los héroes no reconocidos de la historia, y definitivamente merecen más crédito del que usualmente reciben.